Vamos con la tercera parte de la entrevista. Última pregunta de lo que siempre me dicen que les pasa. Muchas me dicen, es que fíjate que yo estaba muy estrecha, o sea, mi bebé venía grande. ¿Cuándo sí de verdad es un bebé grande? ¿Y hay mamás que puedan ser estrechas? O sea, ¿sí existe eso? Bueno, sí, la explosión cefalopélvica, es decir, que es un bebé más grande y la pelvis más chica, o en ese sentido, está descrita y es menos del 2%. Es decir, la gran mayoría de las mujeres tienen una buena pelvis para parir. Y si tú me preguntas, bueno, ¿por qué mencionan eso y las operan? Bueno, eso ya es antiguo, son de los ginecosaurios, que siguen hablando de que la mujer está estrecha y no puede parir. Y ya actualmente los estudios que se practican para ver eso, pues no se utilizan, que era la cefalopelimetría, que es un estudio de radiología, de imagen, y que se toma una placa de tu pelvis, ahí está tu bebé en semana 38, 39, y que vamos a ver un índice a ver si tiene las distancias y espacios para que puedas parir a tu bebé. Entonces eso ya para mí es obsoleto, yo ya tiene, no sé, más de 14 años que no pido una, la pido de pura curiosidad, pero ya no se recomienda, ya no se practica, pero hay médicos que todavía lo siguen haciendo, o con ultrasonido te dicen, mira, es un bebé enorme, una cabeza enorme, y pues no va a pasar, ¿no? Entonces un bebé grande en México son más de 4 kilos. Eso se llama macrosomía. En Estados Unidos es 4.500 gramos, que te habla de macrosomía fetal, ¿no? Y esa macrosomía puede ser por una alteración metabólica como la diabetes, una complicación, ¿no? O puede ser genética. Tú mides 1,80, tu esposo 1,90 y tu familia es alta, grande, pues es un bebé grande, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la macrosomía por diabetes, por ejemplo, resistencia a la insulina, etcétera, esta sí puede generar quizá una complicación en el trabajo de parto, ¿no? Que también es baja, es menos del 10%, y que te habla de que se atora el hombro al nacer, un bebé grande, se acumula tejido adiposo aquí en la nuca, cerca de la nuca espalda, y que eso se ha visto que es una de las causas del cual se puede atorar al bebé y se le llama distocia de hombros. Entonces, cuando tú le explicas eso a la mamá, oye, tu bebé viene grande, se puede atorar, tu bebé le puede ir mal, pues ahí viene el miedo que mete la ginecólogo y dices, mejor opera, ¿no? La mayoría de ustedes puede parir a sus bebés. Entonces, nosotros tenemos una gran ventaja en el trabajo de parto. Si yo ahorita te hago un tacto vaginal, semana 38, que ya no los practico, voy a sentir la vagina y tus tejidos diferentes, hasta te va a incomodar un poquito y hasta como estrecho, ¿no? ¿Por qué no estás en trabajo de parto? En trabajo de parto hay secreción de relaxina, las articulaciones milímetros se van a abrir, el cambio de la posición materna, el que te estés moviendo, el cambio de posición es muy importante en el trabajo de parto. Claro que va a modificar los diámetros de los huesos de tu pelvis y te va a favorecer el que tu bebé pase por tu vagina. Y el otro punto importante que debes saber, los bebés pues no tienen un cráneo de acero, tienen algo que se llaman suturas, y los huesos, el parietal, están aquí no pegados tal cual, sino tienen estas suturas que están abiertas, ¿no? Porque va a seguir creciendo la masa encefálica, la masa cerebral, porque el bebé va a crecer, ¿no? Entonces, este cráneo de bebé se va a adaptar a tu pelvis en el trabajo de parto. Por eso nacen los bebés con el cráneo y la cabecita como alargada, se quita en cuestión de horas, máximo 1 o 2 días. Al día siguiente ya prácticamente está normal. Y nacen alargados porque eso es el moldeamiento que va a tener la cabecita a tu pelvis. Es decir, tienes otra segunda ventaja de intentar un parto vaginal para saber si obviamente pues, va a pasar o no tu bebé. Es decir, no irte a la cesárea directamente porque estás estrecha. ¿Cómo podemos nosotras, mamás mortales que no somos doctoras, darnos cuenta de que un doctor es cesarólogo, como les dicen, ¿no? O sea, que estoy ya en la consulta y yo quiero un parto y me voy dando cuenta, o sea, ¿cómo me puedo dar cuenta que quizás lo que me está diciendo el doctor o la doctora me está guiando hacia una cesárea? ¿Cómo puedo darme cuenta? Bueno, hay un punto importante, otra vez va a ser la información. Tú tomaste un curso de preparación al parto, y que eso es muy importante porque ahí vas a tener información, tips, conocimiento para poder detectar a este tipo de médicas y médicos, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes o tips que puedo comentarles, si vas con tu ginecólogo a tu control prenatal, seguimiento prenatal,
Y tú le preguntas, más bien, le preguntas de qué va a pasar con tu embarazo, parto, cesárea, así, de forma global y rápida. Y tu médico comienza a decirte, vamos a ver, Erika, vamos a ver, tienes 20 semanas, vamos a ver, pueden pasar cosas. Semana 28, vamos a ver, tu embarazo todavía le falta, hay que ver que se acomode la posición. Y te sigue con vamos a ver, y luego ya te dice que el bebé decida. No te puede definir desde la primera consulta hacia dónde vas o a qué vas. Ya hay un foquito ahí naranja. Porque por pura estadística, más del 80-85% de ustedes, pues va a ser parto. Con nosotros y nosotros, con partera sin partera. Entonces, en ese sentido, las complicaciones caen en un 10%, 15%. Por eso coincide con lo de la OMS. 15% de cesáreas. Y en ese punto, si tú ya sabes que la bebé va a parir, ¿por qué te estoy diciendo que no sé? Vamos a ver. Como que te estoy preparando para que estés lista de que puede pasar algo, surgir algo, y entonces, mira, el líquido está abajo, cesárea. Mira, circular el cordón, cesárea. Te dije que había que esperar a ver qué nos dijera, ¿no? Entonces ahí tienes un gran tip. Otro gran tip es, llegas a tu consulta, no le hables de parto respetado, parto humanizado, no le hables de dula, nada de eso. Tú le preguntas a tu ginecóloga, oye, Carla, dime por favor cómo vas a atender el día de mi parto. Desde que yo te llamo a las 3 de la mañana hasta que me vaya del hospital, ¿no? Ah, bueno, pues me llamas, te vas a urgencias, ahí te checo, te revisa el médico de guardia, depende de quién llegue primero. Te revisa la dilatación, tienes 7 centímetros, pues ya te quedas. Te pongo un suerito para que te ayude con las contracciones. Te pongo oxitocina. No te va a dejar comer porque si terminamos en cesárea puede haber un riesgo de broncoaspiración. Eso no es conveniente. Para que no tengas dolor y sufras, pues hay que ponerte la epidural para que estés tranquila y puedas disfrutar tu parto. Hay que estar checándole todo el tiempo. Ya no puedes caminar, no te puedes mover porque hay que estar vigilando, obviamente, bebé, y también te puedes caer y fracturar ahí en pleno trabajo de parto. Entonces, pues mejor te quedas acostada ahí en la camilla. En su momento hay que romper la fuente para ver cómo está el líquido, que no haya meconio. Meconio no es bueno, es cuando defecan los bebés adentro. Entonces rompemos la fuente y vemos cómo está el líquido. Esto nos va a ayudar a que tengas más contracciones. Y en su momento pues hay que cortar la vagina, hacer un cortecito en tu vaginita. O sea, hablo con diminutivo para que sea algo leve. Y entonces te hago la episiotomía, quizá haya que empujar un poco a tu bebé o ayudarlo a que nazca con unas cucharitas o ponerle un chupón, que son los forceps o el vacuum, para que ya nazca. Cortamos el cordón, se lo pasamos al pediatra. Ese es un parto rutinario medicalizado. ¿De acuerdo? Pero con sonrisas, todos así tratándote bien, pero te estoy violentando en tus derechos a tener un parto espontáneo como lo marca la norma 007 de México, ¿no? Entonces ahí, si ese médico o médico ya te describió cómo atiende, tú sabes que vas para un parto rutinario o un parto medicalizado. Y ya expliqué por qué no debe ser rutinario y medicalizado un parto. Entonces ya tú decides si te quedas con esa médica, con ese médico, o buscas una segunda opinión. Ahora, si el médico ni siquiera te pudo decir eso, como es el primer caso, tip, es que te va a operar. Sí. O sea, si ni siquiera te puedo describir el parto rutinario, es porque te va a operar, ¿no? Y el tercer tip es, ¿tú qué piensas de las dulas? De que tome un curso de preparación al parto. Tú tomaste con Betty Fernández en Casa Cur, que es un curso de alto nivel de información, muy bueno en ese sentido, y como ese ya hay más, pero no lo suficiente para toda la Ciudad de México. Hablamos de la Ciudad de México. Entonces, Casa Cur oferta ese curso, pero pues son pocos realmente para lo que necesitamos. Entonces, si tú le preguntas, oye, necesito un curso, ¿puedo tomar un curso de preparación al parto? Y puedo llevar a mi dula. Ahí lo más importante es la reacción y la cara y rostro de esa médica y médico. Si pone una cara así de... Y se piensa poner roja o rojo, ¿no? De una dula... Así le tiembla el ojo, ¿no? Así, una dula, no. Es una dula, ¿para qué si yo soy el responsable? Yo no lo veo necesario, Erika. Yo creo que está de más que lleves una dula, porque yo estoy preparado para atenderte. Y una dula, pues solo a veces es show. O sea, realmente están ahí y no te ayudan realmente. Y yo te puedo decir que no es necesario que lleves una dula. Es el nice, ¿no? Así como que... Y el otro es, no. O sea, son unas brujas. Yo he escuchado complicaciones por las dulas. O sea, en serio, yo he escuchado complicaciones. Yo no te lo recomiendo. Yo una vez tuve una dula
que estaba sugiriendo que cambiara de posición la mamá en pleno parto. Yo soy el que manda. Yo soy el responsable porque una dula tendría que hacerse... No te lo recomiendo. Es más, puedes atender contra personas si vas a llevar una dula. Yo no trabajo con dulas, ¿no? O la versión del curso. ¿Para qué quieres un curso? Ya te expliqué cómo es el parto. Entonces, en el curso nada vas a perder tu tiempo, o sea, es dinero, o sea, yo no veo que sea necesario, yo creo que estás preparado, yo te voy a ayudar, te voy a poner la epidural, Yo creo que no necesitas un curso. Sí. Ahí ya identifican de otra manera en ese sentido. Y ya lo último es, si no te cancelas citas, siempre es puntual, todas tus citas del control, seguimiento están ahí, ¿no? Y ves a las mamás ahí que caminan porque ya después de que nació su bebé y les duele el abdomen por la cesárea y así están todas en la sala de espera y luego preguntas y pues pura cesárea, ¿no? Y la otra es si está en la torre, hablo de la Ciudad de México, estás en la torre del consultorio del Hospital Ángeles del Pedregal, del Hospital Español, del Hospital Dalinde, que maneja 70-90% de cesáreas, y el consultorio de tu ginecólogo está ahí, agua pasa por mi casa. Yeah. O sea, sí existen obstetras que atienden partos en hospitales privados, en estas torres que acabo de decir, pero son la minoría. Entonces tú te vas al Hospital Español, es igual te van a operar en un 90%, 80%. O sea, ya tienes otro punto también de referencia. Así que tomen nota. Les voy a contar que yo cambié yo estaba con una ginecóloga, la verdad muy linda, todo muy bien, pero sí, era en uno de esos hospitales que me acaba de mencionar. Y sí la vi, así como cuando le platiqué del parto y así la vi como que su carita de, no, ¿qué es eso? No. Y dije, adiós. Pero bueno. Supongamos que, esto es para los hospitales privados, ¿no? Pero si es alguien que va a una institución pública donde pues están solos, no pasa nadie, ¿no? ¿Qué podría hacer una mamá como para defenderse a sí misma, ¿no? Ella ya sabe cómo es un parto respetado, supongamos que tomó el curso. ¿Qué puede hacer ella? O sea, ¿qué posibilidades tiene de tener un parto un poco mejor? Sí, en ese punto, lamentablemente, tu pregunta, pues la respuesta no va a ser adecuada para lo que uno esperaría. La gran mayoría de los nacimientos de los partos en nuestro país, más del 80% son en hospitales públicos. Entonces, la violencia obstétrica es mucho más marcada, como ya lo expliqué, en este tipo de atención. Y que si tú tomaste un curso, tienes información, pero no puedes por cuestión económica atender un hospital privado, mi recomendación sería buscar en cada estado donde se encuentre. Ya hay algunos hospitales que tienen algunos proyectos o intentos de un parto respetado. Por ejemplo, en la Ciudad de México está un hospital que está por el sur, se me olvida el nombre, pero que ya maneja las salas de LPR, que es un punto muy importante de saber. Las salas de LPR son la sala de labor, parto y recuperación, y que el lineamiento del año 2022 marcó también un punto importante de cambio en la atención. Estas salas son diferentes, no son quirófanos, no son salas de expulsión. Puede estar ahí la enfermera, puede estar hasta el familiar contigo en un hospital público. Tienen los balones también kinésicos para manejar posiciones. El lineamiento y la norma marca que debe tener argollas como esta que está aquí arriba para que se cuelgue el fular y pueda también tener cambio de posición. Debe tener un baño y debe tener una regadera también para que haya hidroterapia. Y por supuesto que obviamente que la mujer tenga esta libertad de movimiento pues va a ayudar bastante en su satisfacción de la atención, ¿no? Entonces ya hay algunos hospitales en la Ciudad de México que están abriendo este tipo de LPRs y la atención, no al 100%, pero sí una cuestión de investigar en internet, llamar, comunicarse para poder obviamente saber si puede tener ese camino abierto. Ya si tú me preguntas, bueno, ¿y el resto? Porque me está diciendo que el hospital, creo que se llama Santa Catarina, se fue ahorita el nombre, perdóname. El Hospital de la Mujer está haciendo ahí también un poco, que es un hospital grande, la Secretaría de Salud en la Ciudad de México por el casco de Santo Tomás, ahí está. También como que intenta hacer algo. El hospital, por ejemplo, de Tultitlán, Estado de México, del ISSSTE, tiene una sala de LPR, pero pues casi no la ocupa, entonces hay como cositas, ¿no? Y ya tu pregunta te diría que esa preparación, lo que te puede ayudar es que tengas esa información para que no ingreses muy temprano,
que te vayas ya un poco más avanzado el trabajo de parto, si tu embarazo es de bajo riesgo y saludable. Es que es duro lo que voy a decir, pero intentar dialogar con el personal de salud. Es decir, puedo cambiar de posición, me puedo poner así, doctora, me puedo poner así, doctor. Y eso es muy duro porque por eso obviamente soy activista del parto respetado. Por eso el Observatorio de Violencia Obstétrica que se abrió apenas en mayo. Porque necesitamos la exigencia de toda la sociedad, necesitamos evidenciar y decir esto es lo que está pasando y queremos y necesitamos el cambio. Entonces sí te puedo decir que si tú te preparaste para un parto respetado y te vas a andar en gobierno, muy probablemente no va a ser como tú te lo imagines. Que te tocará una enfermera que sí, otra médica que sí, que uno no te va a hacer la episiotomía, que no te puso suero, pero no es algo regular y que todos estamos en pleno movimiento y lucha del parto humanizado, del parto respetado. Eso es lo que estamos viviendo y por eso es muy importante luchar y que alcemos la voz, que no se queden calladas, porque sin ustedes no vamos a poder cambiar. Yo tengo ya casi 20 años de parto humanizado, de atender el parto humanizado, de estar en conferencias, en pláticas, en proyectos, y siento que me voy a morir, Erika, primero, antes de que logre o se logre el cambio. Yo pongo mi granito de arena, pero a veces siento eso, que ya llevo casi 20 años en esto, que tengo paciencia y a veces me desespero y me frustro porque quisiera que se pudiera hacer más en este país y que tú lo acabas de decir, si tú tienes poder adquisitivo, solvencia, vas a hacer el esfuerzo, tienes a nivel privado y tienes a tu obstetra de parto respetado, dula, curso, y que si no, entonces te jodes o te friegas o ni modo y está todo lo del hospital público. Y eso es ser, hay una discriminación, una cuestión hasta elitista del parto humanizado. Claro. ¿No? Y que estamos luchando esta parte también y ya tenemos avances, pero considero que se puede hacer más. Si tú me preguntas, oye, Cristian, pero las instalaciones, los hospitales públicos. Sí, pero el hospital no te va a cortar la vagina, Erika. No te va a tratar mal, no te va a humillar. O sea, el hospital, la infraestructura, es decir, sí, un cubículo chiquito, te agarras de la mano con tu vecina, pues sí. Pero puedes cambiar de posición, no te ponen suero, no te cortan la vagina, no te empujan la bebé. Eso no lo hace el hospital, Erika. Y para eso no se requiere tanto dinero, presupuesto, millones y millones. Sí, por supuesto, en capacitar a ese personal de qué onda, qué está pasando. Y la cabeza, desde la dirección hasta abajo. Porque uno diría, ¿es la médica, es el médico? No. La violencia obstétrica es institucional. O sea, es algo muy complejo y más grande todavía de decirle, oye, no cortes la vagina y háblale bonito. ¿No? Porque es una cuestión de machismo ya en el personal de salud de forma cultural por décadas. Entonces, en esa pregunta, relacionado a tu pregunta, pues te diría que la expectativa quizá tendría que ser menor y ese diálogo y no quedarse calladas. A mí me tocan pacientes que se atendieron en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar y quieren otra experiencia y les he preguntado, bueno, me dijiste ya que violentaron tu parto, que tú les dijiste y ya nació tu bebé, todo está bien. ¿Y qué hiciste después? Metiste una queja en calidad, en Contraloría, en órgano ahí también de recursos humanos, al director, porque ya hay buzones y todo en los hospitales públicos, todos tienen eso, ¿eh? No lo hice. No, es que me ve. No, es que la lactancia. No, es que ta. Entonces se pierden oportunidades que yo reconozco que es difícil para una mujer que acaba de parir, que vivió violencia obstétrica, que ya no lo le que fue más bien. quiere es irse a su casa a descansar. Exactamente. ¿No? Ya. Y que a los 3 o 4 meses ya quiere darle la vuelta y ya está pensando orear eso al trabajo y ya no puso una queja por escrito, ni envió un correo, ni nada. Ya hay buzones de voz. El Estado de México, en el Instituto de Salud del Estado de México, manejan ahí las quejas ya en buzón de voz. O sea, ha habido mejoras, pero necesitamos el empuje de ustedes como mujeres, como sociedad, para ayudar obviamente a un cambio más acelerado. Pues hace un momento, ya nada más para terminar, nos estabas hablando del proyecto Mayo. Yo, de hecho, por ese proyecto lo conocí. Me metí a internet a buscar parto humanizado, me salió ese proyecto que me pareció
padrísimo, porque justo fue en una institución pública y dije, qué padre que un doctor está haciendo esto en un hospital público, ¿no? O sea, decía yo, qué suerte las que estuvieron en trabajo de parto justo en ese momento en el que el doctor estaba haciendo el proyecto, porque se trató de hacer un parto más humano en institución pública. No sé, que nos puedas platicar rápido de qué fue este proyecto. Sí, bueno, ese proyecto, el primer proyecto fue en Chimalhuacán, donde ahí fui director de un hospital materno infantil. Y ahí en ese proyecto había ejes rectores o de acción para obviamente lograr el cambio en la atención. Y uno de los ejes muy importantes o medular fue el voluntariado de dulas. Las dulas, que son acompañantes del parto, profesionales preparadas con cursos y formación, van a acompañar a la mamá, va a haber un sostén emocional, cosa que nosotros no estamos haciendo como debe ser. Por eso ha surgido cada vez más el nombre y la palabra de la dula, porque hay una ausencia, una falta de atención en la parte emocional de la mujer en el trabajo de parto. Y entonces en ese proyecto tuvimos más de 30 dulas voluntarias y que hicimos cambios también en la infraestructura, pusimos argollas en la sala de labor para que puedan tener cambio de posición, autorizamos en el comité la dieta líquida, que tú dirías, ¿un vaso con agua qué? En un hospital de gobierno, dar un vaso con agua no estaba permitido, Erika. O sea, yo crecí te quedas aquí, tu suero, y por ahí te estoy hidratando, lo cual es una ignorancia impresionante de parte nuestra. Jamás alcanzamos la hidratación con un suerito a 20 gotas por minuto, o sea, nada que ver. Entonces, y traer la boca seca así y que es. nadie te ofrezca agua Ahí es horrible. el comité autorizamos el agua, la dieta líquida, tés también, ¿no? Cambiamos un poco el diseño de la sala de labor con pajaritos, con flores, para que tú llegaras, mamá, ahí en trabajo de parto y no vieras una pared blanca con muchísima luz. Es decir, que fuera más cálida y gentil, obviamente, la sala. Y también tuvimos una mesa de parto vertical en el de Chimalhuacán. La pedí, ahí se me la compraron. Y el parto vertical era tal cual sentada y obviamente en teoría podía pasar la pareja, pero nunca pasó la pareja. Ahí, a pesar de que yo era el director, nunca pasó la pareja. Pero la atención obviamente era, como ya lo había comentado, de no intervenciones. Las dulas ayudan muchísimo. Teníamos difusores para aromaterapia. Tenemos las pelotas o balones también para cambio de posición y manejo de dolor. Y eso fue la primera versión. Y te puedo decir que fracasé. Y fracasé bonito. Así lo considero. ¿Cómo es eso? Qué bonito. A ver. Pues no logré el cambio, así de fácil. O sea, si tú me preguntas, ¿qué tanto cambió después de que se fue, de que yo me fui? Pues regresaron a casi lo mismo. La gran mayoría de los médicas y médicos y enfermeras. Pocos se quedaban con esa filosofía de esfuerzo y de las dulas voluntarias que estuvieron ahí, Irene Álvarez, Jackie Filoteo. O sea, que les agradezco muchísimo, obviamente, todo ese esfuerzo. Y regresó otra vez la raíz de la violencia. No tanto, pero sí que dices, bueno, todo lo que se hizo, ¿dónde está el fular? Las pelotas, ya no había pelotas, no las usan las pelotas, ¿no? Y por eso digo que fracasé, ¿no? Así, o sea, como que al irte tú regresaron un poco a lo mismo. Así es correcto. Pero bueno, yo quiero pensar que aunque sea en un porcentaje, ¿no? Mejoró y ojalá que regresen, no sean así. ¿No? O sea. Y esa fue la primera versión. Y la segunda fue en NESA. Fue diferente, mayor organización. Yo ya no era el director. Ahí el doctor Rosales nos abrió la puerta. Se hizo con el consejo del hospital. Los 20 jefes votaron a favor de ese proyecto. Es decir, hubo una mayor fuerza todavía que la primera versión. Ahí estuvo Irene Álvarez y Nicole Albán también conmigo. Sobre todo Irene Álvarez, que fue la coordinadora de dulas y también codirectora del proyecto. Con ellas tuvimos más de 60 dulas. Tenemos aproximadamente, me parece, registrados más de 600 partos registrados con una bitácora de cómo actuó la dula, qué pasó con la mamá, disminución de episiotomía, disminución de oxitocina, disminución de ayuno, el que podían caminar, podían deambular. La mesa también de parto vertical, que sí la doné al Hospital General de La Perla. Se tuvo otra experiencia y bajamos rutinas. Y sobre todo, te voy a dar ahí un cambio muy importante del personal. Cuando yo presenté el proyecto ante todo el consejo, estaba ahí una ginecóloga que fungía como la encargada del servicio de ginecología obstetricia. Y ella dijo que no iba a funcionar eso, ¿no? Que no iba a funcionar, que la mujer ignorante, que complicadas, que no sabe nada,
que hay que explicarles, que no, que los médicos también, así. Todo un escenario fatalista. Cuando yo presenté el proyecto, pero dijo, yo creo que como estaba la pistola del director, dijo, pues tiene que ir este proyecto, ¿no? Necesitamos humanizar la atención. Dijo, pero bueno, 3 doritos después, y esa mujer, esa obstetra, era violenta. Y en mujer, su atención. Mujer, mujer. Yo tengo un video también cómo narró ella su cambio y su experiencia, su transformación. O sea, y la tengo en un video que lo pongo luego en algunas clases que doy. Ha tenido un parto vertical, hablándole por su nombre a la mamá, no haciendo episiotomía, diciéndole que sí iba a poder, siendo gentil, ¿no? Y que eso para mí es oro molido. Quizá no cambiamos al 100% de los médicos, pero diría que un 30% más o menos sí se logró el cambio, con enfermeras también. Lamentablemente el proyecto que lo hicimos largo, lo hicimos a 3 años. Tuvimos que cortarlo, truncarlo por la pandemia de COVID. Eso fue lo que los pegó al proyecto. Fue muy duro, muy fuerte. Y como también fue muy desgastante para todos nosotros estar yendo, porque todo es de pura pasión, Erika. O sea, aquí no hay ninguna no hay un remuneración. presupuesto, ¿no? El presupuesto es a nuestras carteras. Sí. ¿No? Y mucho corazón de las dulas, que yo estoy muy agradecido con ellas por todas las que participaron y que también pusieron ahí muchísimo, obviamente, de su corazón, de su tiempo, voluntad, de seres queridos, para abrir ese espacio. Ese proyecto, Mayo, tú me preguntas, bueno, ¿eso qué? Pues es un ejemplo que se puede lograr el cambio. Si tú me preguntas qué hace, como lo dije en la plática del observatorio, ¿qué hace ahora Mami Gobierno? Porque antes era Papi Gobierno, que era López Obrador, y ahora es Claudia Sheinbaum. Y otra vez felicitamos que sea una mujer que está a cargo de nuestro país. Ahora Mami Gobierno, vamos a ver qué puede hacer en ese sentido con todo esto, de buscar obviamente esta transformación en la forma de atender los nacimientos. Entonces ya hay un modelo de atención de parto humanizado, están los lineamientos, pero nos falta obviamente ejercer toda esa supervisión y exigir, porque si ya está toda la documentación, todos los artículos de investigación, ya está todo ahí, y eso fue labor de gobierno y se lo aplaudimos. Nos falta que ocurra esa supervisión de que está ocurriendo. Y si no está ocurriendo, entonces, a ver, tú, señor director, directora, o cumples con esto, y él a su vez va con el jefe de gineco, de pediatría, de anestesio, para que obviamente se bañe toda la cultura, la de la organización. Tienes tanto tiempo, y si no, te vuelo la cabeza. Así de fácil, ¿no? Porque ya no estamos, porque esto es un problema de salud pública. Si el ENDIRE que nos reportó la violencia obstétrica y que es una de las causas de por qué se abrió el Observatorio de Violencia Obstétrica de México, reporta un 31.4% de violencia obstétrica en el año 2021 y no hay más cifras y solo dependemos de lo que diga gobierno a través del INEGI. Es por eso que obviamente son los motivos por los cuales se abrió el observatorio. Y, por ejemplo, ahora platícanos, ya por último, ¿qué es el observatorio? Yo fui, ya les subí el video del OVO, es el Observatorio de Violencia Obstétrica, y me parece que es algo que se está haciendo que no había nadie que estuviera viendo qué es lo que pasa, pero no sé si nos puedes explicar brevemente qué es, ¿no? Y cuál es el objetivo y hacia dónde va. Claro, el observatorio nació por una necesidad de saber qué está pasando con la atención, tener cifras, conocer y poder ayudar al cambio, ¿no? Hay diferentes observatorios ciudadanos, este es uno de ellos, que viene de parte de la sociedad, no es de parte del gobierno, y es para hacer la contraparte de buscar y evaluar y analizar qué es lo que está pasando con la violencia obstétrica. México no tenía registro de cifras de violencia obstétrica hasta que ENDIRE en el año 2016, a través del INEGI, hizo su primera encuesta nacional. En esa encuesta nacional reveló que estábamos en un 33% de mujeres que en un lapso de 5 años habían vivido o tenido violencia obstétrica. No existía esa cifra. Entonces, si tú preguntabas, oye, ¿cuánta violencia hay en nuestro país? Pues quién sabe, yo creo que sí hay algo, ¿no? Y cifras en la mente o cifras de otros países que sí la han estudiado. La cifra de violencia obstétrica oscila desde un 10 hasta un 90% de violencia obstétrica. 90% de violencia obstétrica se da en países de África y están los artículos médicos ya publicados. Y México aparece su primera cifra 2016, ¿no? Después de eso pasaron 5 años, se volvió a hacer porque ese es el tiempo y periodo que es el ENDIRE, la Encuesta Nacional de Evaluación de Hogares, Dinámicas en los Hogares.
reveló el 31%, es decir, casi no hubo un cambio en cuanto al descenso o mejora de la percepción de la atención de la atención de violencia obstétrica. Y si tú preguntas, bueno, ¿qué preguntaba en las encuestas? Te das cuenta que faltaban un buen de cosas. O sea, es una encuesta que la aplaudo, que la aplaudimos. Porque a mí me suena baja la tasa, la verdad. Para mí es más la violencia, Erika. Porque bueno, platicando con conocidas, viendo este grupo que tengo ahí en Facebook, ¿no? Donde todas las mamás se desahogan, he visto que son muchísimas más. O sea, no creo que sea el 30%. Es más. Pero eso es lo que se registró con base en una encuesta en metodología avalados por el INEGI. ¿No? Entonces es lo que hay y por eso ahí viene la necesidad de, ok, eso es lo que hay, pues hay que hacerlo mejor. Y esa es una de las situaciones por las cuales se creó el observatorio, con Irene Álvarez, con Teresa Navarro, donde estamos solamente poniendo 4 ejes, que el primer eje vamos a evaluar la medición, con la encuesta que ya está al ENDIRE, la vamos a hacer obviamente también, con base obviamente a su metodología la vamos a continuar, y vamos a sacar también nuestra propia encuesta validada metodológicamente o estadísticamente, para que obviamente podamos saber qué es lo que está pasando, cómo te están atendiendo en hospitales públicos, qué es lo que vamos a abarcar más. También va a ser a nivel privado, pero nos interesa más lo público, porque ahí está el 80% de nuestros bebés que están, bueno, de los bebés que están naciendo las mamás, no son nuestros. Y por supuesto que en esta parte necesitamos más información. El segundo eje viene la capacitación del personal, que vamos a ayudar también ofertando cursos de preparación para el parto humanizado, para el parto respetado, para las médicas que digan, no, yo no sé qué hacer, cómo atender, obviamente, en ese sentido, el parto, ¿no? Ese es el segundo eje que lo vamos a trabajar. El tercer eje se divide en 2. Se divide en la atención psicológica a la mujer. Ya tuviste una violencia obstétrica, no sabes qué hacer, te sientes muy mal, estás ansiosa, te sudan las manos, llevas así ya un mes de que pariste, tuviste la cesárea, te fue muy mal en el parto en el IMSS, te fue muy mal en el parto en el Hospital Español, tienes seguramente estrés postraumático. Y entonces vamos a tener alianzas, estamos trabajando en alianzas para tener psicoterapeutas que obviamente guíen y atiendan realmente a esa mujer que va a requerir un apoyo. Y también vamos a orientar y encaminar a esa mujer que dice, ok, yo viví violencia obstétrica, estoy sumamente enojada, pasó esto con mi cuerpo, pasó esto con mi bebé, yo quiero justicia. Y entonces estamos también trabajando con despacho de abogados para que en caso que la mujer requiera resarcir, obviamente lo que le ocasionó la institución o la médico del médico, pues se vaya por la vía legal con una demanda o una denuncia. Entonces es lamentable, pero también necesitamos justicia en estas mujeres. Por eso el tercer eje. El último eje, que es lo que vamos a trabajar mucho más adelante porque requiere insumos, dinero, sobre todo mucho dinero para las investigaciones, es la investigación. ¿No? Es investigación, alianzas, del fenómeno, qué impacto tuvo en ti de cómo fue tu parto y qué pasó 5 años después. ¿Cómo estás acá? ¿Por qué no quieres tener bebés? ¿Tuviste lesiones? Es decir, necesitamos investigar más. ¿Por qué también la médica está siendo violenta? ¿Por qué si eres ginecóloga, tú le estás cortando la vagina, el periné a tu mujer? Bueno, a la mujer, perdón, que estás atendiendo. Sí, o sea, como entre mujeres, Entre ¿no? mujeres, o sea, ¿por qué la estás violentando si eres mujer? Entonces, estudiar qué pasa también con la formación de las médicas y los médicos. Es decir, no solamente es el hospital, el médico, sino las circunstancias también. Hay mucha violencia en la formación de las médicas y de los médicos, de los estudiantes de medicina. El doctor Castro, Roberto Castro, que es uno de los grandes investigadores de este fenómeno, él está trabajando actualmente con médicos residentes. Desde ahí se está gestando ya la violencia obstétrica. ¿No? Él tiene un artículo muy bueno que le llama Génesis de la violencia obstétrica. Y él data y pone ahí como uno de los puntos importantes, que es desde la formación del médico que comienza a cambiar su pensamiento y la forma de atender. Es tanta la violencia que viven los médicos en formación, los estudiantes, que cuando ya egresan o están en la residencia, se comienzan a desquitar con las pacientes. Comienzan a verlas como menos, a ponderar esa jerarquía médica potente, fuerte de formación, y entonces comienza a fluir más. Se junta la ignorancia, no preparación, no recursos, no existen los estudios, viene complicado, son las 3 de la mañana, un montón de pacientes afuera atendiendo,
pues ya te voy a cortar la vaca, vámonos, ya, órale, ¿no? Sí. Entonces es complejo el tema, pero te puedo comentar que en ese sentido yo creo que vale la pena trabajar la investigación también. Eso lo estamos dejando como último lugar, pero lo más importante es tener información, tener datos. Si tú me preguntas, oye, Cristian, ¿de cuánto es la episiotomía? ¿A cuántas le estamos cortando la vagina en México? No sé, Erika. No lo sé. ¿Cuántas le meten el puño y la mano para hacer la revisión de cavidad? Que es algo grotesco, así horrible. Ya que nació la placenta, se mete así la mano, así tal cual como lo estoy haciendo. La placenta y para qué, ¿no? Bueno, eso es una rutina. Sí, en esa, en el Hospital La Perla, lo hacen un 80%. Y lo siguen haciendo. Ya están. Respira, jadea así. Ay, Dios. No tenemos cifras. No hay cifras. Sí. Entonces, por eso, obviamente, el observatorio, con un movimiento social, apoyado con ustedes, por ustedes, para que obviamente se favorezca el cambio. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, pues esperemos poder tenerte otra vez. Si tienen algunas dudas que le quieran comentar al doctor o vengan a consulta con él, también yo les digo. Está en Cuernavaca. Entonces, si andan por acá en Cuernavaca, suerte, vengan con el doctor Cristian. Y pues sobre todo que se infórmense, vayan a sus cursos de parto, con unas dulas, esos psicoprofilácticos. Si tienen dudas, investiguen, ¿no? Para que todas podamos tener un parto bonito, una experiencia linda, porque es el momento de los más importantes, si no es que el más importante de tu vida y que sea agradable, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Erika, por haberme invitado. Bueno, pues déjenme sus comentarios si tienen alguna pregunta que le quieran hacer al doctor. A lo mejor podemos hacer otra parte de esta entrevista con sus dudas. Coméntenmelo aquí abajo y espero que nos veamos en la próxima.